El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor en este día. Vamos a continuar compartiendo acerca de el dogma que tradicionalmente la Iglesia católica, apostólica y romana emitió hace ya unos años, un tiempo atrás, en donde consagran, ¿sí?, a su máximo obispo. Lo consagran como el Vicarius Filii Dei, frase latina que significa el sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra. Es un dogma, hemos venido compartiendo cada miércoles. Hemos venido compartiendo que es un dogma antibíblico y es un dogma realmente blasfemo, es una blasfemia. Es un dogma herético, una herejía, además de que es una blasfemia. Y hemos expuesto miércoles tras miércoles las razones por las cuales afirmamos esto que estamos diciendo. Así es que si usted está listo, vamos a la palabra del Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 16. Esa va a ser nuestra base bíblica del día de hoy para argumentar con nuestro tercer punto, nuestro tercer argumento, por qué el sumo pontífice de Roma no es el Vicarius Filii Dei. Bajo el tema, entonces, el vicario de Cristo en la tierra, vamos a ministrar la palabra de Dios y vamos a escuchar el texto bíblico que nos fundamenta, que nos respalda para hacer esta tremenda afirmación. Escuchemos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Esas son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Escuchémoslas nuevamente. Juan capítulo 14, el verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Y te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú ahora, Señor, estés abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento espiritual. Danos una mente espiritual, Señor. Danos una mentalidad espiritual para entender tu palabra, para nosotros comprenderla con el sentido correcto, sentido espiritual. Y ayúdanos, Señor, a acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Reprendemos todo espíritu contrario. Reprendemos ahora mismo toda fuerza de las tinieblas. Reprendemos toda oposición. Todo aquello, Señor, que se levante en contra del propósito que tú tienes al enviar esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda fuerza del diablo. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu palabra sea lámpara y sea lumbrera. Que alumbre, Señor, el entendimiento espiritual, el alma de aquellos que están entenebrecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Bien. Hemos venido planteando entonces cada miércoles, que es el tiempo especial que nuestro ministerio, nuestra iglesia dedica al estudio de la doctrina y a interceder, a orar.
hemos venido hablando sobre el tema, el vicario de Cristo en la tierra. Hemos venido afirmando cosas como estas, que la palabra vicario tiene un significado. Es una expresión latina que significa sustituto. La juventud, muchos jóvenes hoy en día confunden este término y le llaman de una manera equivocada cuando se habla de un vicario, de alguien que es viejo, alguien que es octogenario, una persona de mucha edad. Y bueno, en realidad, si hablamos de la edad de Dios, pues decimos que Dios es eterno, Él no tiene edad, pero a la vez Él es más joven que tú y que yo. Nuestro Dios es más joven que tú y que yo, porque Él vive por encima del cronos. Él es eterno, Él es eterno. En cuanto a este tema, hemos venido diciendo que realmente es un dogma que no tiene respaldo en la palabra de Dios. ¿Cuál dogma? El dogma que proclamó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana con respecto a su sumo pontífice, el máximo obispo de esta iglesia tradicional. Ellos declararon que su obispo máximo es el Vicarius Filii Dei, frase que significa literalmente el sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra. El sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra. Eso es lo que significa esa frase. Entre otras cosas, es interesante que si usted suma, ¿sí?, el valor numérico que tiene esta expresión latina, usted sabe que este idioma es alfanumérico. El idioma latino es alfanumérico. Quiere decir que es un idioma que tiene no solamente la cualidad de cada letra de su alfabeto formar palabras, sino que hay unos números, ¿ven?, que están representados con estos caracteres. Nosotros en nuestra forma tradicional usamos un sistema de números, llaman los números arábigos, para enumerar, para contar las cosas. Va del 0 hasta el infinito. 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y hay un símbolo que representa el 0 y hay un símbolo que representa el 1 y así sucesivamente. Bueno, este idioma latino tiene la característica de que hay ciertos caracteres de este alfabeto que tienen valor numérico. Si usted suma el valor numérico de esta expresión latina, Vicarius Filii Dei, le va a dar increíblemente la suma de 666. 666. Vicarius Filii Dei, súmelo y le va a dar 666. Pregunto, ¿será casualidad? No, no creo que esto sea casualidad. Yo creo que esto es más bien una causalidad. Esto es una revelación que nuestros hermanos adventistas descubrieron y ellos afirmaron que por eso es que esta expresión y en realidad este dignatario está ligado, sí, de una manera espiritual con el anticristo que se va a levantar en los últimos tiempos, el falso profeta, ¿sí? Y juntamente con Satanás conforman lo que las escrituras llaman el misterio de la iniquidad, en donde Satanás hace de padre, el anticristo hace de hijo y el falso profeta, ministro al servicio del anticristo y de Satanás, ¿ven?, conformarán una especie de trinidad satánica, una especie de trinidad diabólica, imitando así de una manera burda la Trinidad de Dios, la Santísima Trinidad de Dios. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Esta expresión Vicarius Filii Dei usted la puede asociar con Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer ese texto, por favor.
Apocalipsis capítulo 13, el verso 18. Revelación de San Juan, libro de Apocalipsis. El último libro de nuestra Biblia. Y eso lo puedes leer en cualquier traducción. Vamos a leerla en la traducción de Reina y Valera del 60. Y mire lo que dice allí, la palabra inspirada de Dios. Apocalipsis capítulo 13, verso 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Es interesante. Número de hombre, número de la bestia, el número del anticristo. Y es a la vez el número que identifica la Trinidad satánica, la Trinidad diabólica, la imitación diabólica, satánica de la divina Trinidad. Recordemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas las hemos estado aprendiendo cada miércoles. Por eso nosotros afirmamos que definitivamente el obispo de Roma no es el Vicarius Filii Dei, no es el sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra. Hemos expuesto hasta el momento dos argumentos que son irrefutables. Número uno, ¿por qué este personaje no es el Vicarius Filii Dei? Hombre, porque él debería, si eso es así, si eso es cierto, debería tener la personalidad del Espíritu Santo. Debería tener la personalidad del Espíritu Santo de Dios. Debería tener la personalidad del Espíritu Santo. Pero no la tiene. Este es un ser humano igual que usted y que yo, que nació de mujer, que es un pecador y que tiene que arrepentirse y buscar la salvación de Dios en Cristo Jesús. El segundo argumento es que si él es realmente el Vicarius Filii Dei, si él es el sustituto del Hijo de Dios sobre esta tierra, no solo debería tener la personalidad del Espíritu Santo, sino que él también debía tener la condición divina que tiene el Espíritu Santo. La Biblia revela que el Espíritu Santo es Dios, no solo que es una persona, sino que el Espíritu Santo es Dios, Dios mismo. Las palabras de Jesús aquí en este pasaje que hemos leído en el día de hoy, Juan capítulo 14, verso 16, nos revelan a nuestro Señor orando, ¿sí? Esa noche en la que Él estuvo reunido con sus discípulos y estuvo clamando, ¿sí? Intercediendo al Padre y reunido de una manera íntima con sus discípulos. Esas palabras nos dicen que Jesús rogó a Dios el Padre para que el Padre enviara al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Consolador se está refiriendo a una persona que ejercería una especie de abogacía, un abogado, un paracleto, es el vocablo griego que se usa allí, paracleto, un abogado, alguien que se coloca al lado de alguien para ayudarle. Y Jesús estaba pensando no en un hombre, Jesús estaba pensando en alguien que tuviera su misma naturaleza, su misma esencia, alguien que tuviera sus mismas cualidades, las cualidades que tenía Jesús. Jesús es hombre, pero hombre perfecto, glorificado, y a la vez es Dios. Jesús es hombre y es Dios. Jesús estaba pensando en un hombre que lo sustituyera a él. Estaba pensando en el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Así es que en realidad los cristianos tenemos dos abogados. Tenemos un acusador y tenemos dos abogados. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que es nuestro intercesor, es nuestro ayudador ante el Padre Celestial. Pero también tenemos aquí con nosotros y en nosotros a otro abogado, es el Consolador, es el Espíritu Santo del Señor.
A su nombre. A su nombre. Entonces, hoy vamos a presentar este tercer argumento que de una manera contundente refuta y derriba este dogma diabólico que se ha enseñado por muchos años de que el obispo de Roma es el sustituto del Hijo de Dios en esta tierra. El argumento básicamente es el tercero de nuestras disertaciones y nos habla acerca del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio. ¿Por qué el obispo de Roma no es el vicarius filii Dei, como ellos lo afirman en su dogma? Porque tendría que tener el obispo de Roma el ministerio que tiene actualmente el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hablar de esto y vamos a ver que el Señor Jesús, cuando habló de que que rogaría al Padre para que nos diera otro consolador, estaba pensando en otro, sí, pero no tan diferente a él, sino de su misma condición, de su misma naturaleza. Y hemos explicado que en el texto griego se usa la expresión allos, que traduce del griego allos, traduce otro, pero otro de la misma naturaleza del que estaba rogando, en este caso del Señor Jesús. Otro como él, otro que tuviera esos atributos divinos, otro que fuera de su misma esencia, otro que tuviera la misma santidad, el mismo poder, la misma gloria que tenía él. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no podemos pensar en otro diferente que no sea el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de este triple ministerio del Espíritu. El Espíritu de Dios ejerce un ministerio hacia aquel que no es de Cristo, es decir, hacia el mundo impío, hacia el mundo que no conoce a Dios, el mundo pecador, el mundo que está alejado de Dios. Y también ejerce un ministerio hacia el que es creyente, hacia aquel que es parte de la iglesia. Un ministerio hacia los que son cristianos. Y hay otros ministerios que el Espíritu Santo también ejerce. Otros ministerios que definitivamente ningún ser humano, por muy espiritual, por muy santo, muy consagrado, por mucho poder que tenga, no podría ejercerlo. Solamente lo haría el Espíritu Santo de Dios. Entonces enfoquémonos en cómo ministra el Espíritu Santo al mundo pecador, al mundo que no conoce a Dios, al mundo que está bajo el poder del maligno. Escuchemos cómo el Espíritu Santo ministra a estas personas. Convence de pecado, Juan 16 del 8 al 9. Convence de justicia, convence de juicio. El Espíritu Santo pone un límite al pecado y al mal. Muy bien, escuche. Mientras que yo estoy aquí hablando del ministerio del Espíritu Santo, lo que nos enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando de una manera sobrenatural, una manera invisible, en aquellos que no son cristianos y que están allí escuchando, que están viendo esta disertación. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence al que es pecador, lo convence de su condición pecaminosa, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la palabra de Dios. Leamos el texto allí, en el Evangelio de Juan, que nos muestra lo que hace el Espíritu Santo en la vida de aquellos que no conocen a Dios. Juan capítulo 16. Leemos la palabra del Señor. Versos 8 y 9. Juan 16, 8 y 9. Cuando venga el Espíritu
cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Estas son palabras textuales de nuestro Señor. Y quiero explicarte el sentido de esa expresión. ¿Qué es lo que significa de que el Espíritu Santo convence al pecador de su condición, de que es un pecador, de pecado, de justicia y de juicio? Tome nota atenta. Lo que el Espíritu Santo hace cuando persuade a un pecador de que está viviendo en pecado, lo que hace el Espíritu Santo es convencerlo. Convencerlo de que su condición es la de una persona que está condenada y que su vida piadosa, sus obras, su religión no le sirven para saldar la cuenta que tiene pendiente con Dios. ¿Cuál cuenta? La Biblia dice que tú y yo somos pecadores, que nacemos en pecado y que hacemos pecado. Y por cuanto todos pecamos, dice el Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues bien, esta condición de pecado, esta condición pecaminosa, muchos no la aceptan y dicen, eso es invento de los predicadores evangélicos, eso es invento de las iglesias, eso es invento de los pastores para tener a la gente psicoseada, para tener a la gente bajo un régimen de temor. Ojalá fuera así, pero tengo que decirte que la Biblia es la que declara que tu condición y la mía al nacer es la de un pecador que está perdido y que necesita arreglar esas cuentas con Dios, porque nos hace deudores ante Dios esta condición de pecado. Pero por mucho que yo te predique y te enseñe y te demuestre por la Biblia que eso es una verdad, el único que convence al pecador de esta condición es el Espíritu Santo de Dios. Yo no te puedo convencer a ti por muchos argumentos que yo te pueda exponer. A ti te convence el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien en tu corazón comienza a decirte, eres un pecador y necesitas arrepentirte y convertirte a Jesucristo y ponerte en paz con Dios. Esa condición o esa obra, ese ministerio, no solamente consiste en convencerte de pecado, sino de justicia. ¿En qué consiste esto de que el Espíritu Santo convence al pecador de justicia? Esto consiste en el hecho de que tu religión, tus obras, tu piedad, tu conducta moral, tu conducta ética no es suficiente para justificarte delante de Dios. No es suficiente. No te alcanzan las obras, por muy buenas que sean. No te alcanzan. Eso es lo que significa ser justificado o ser convencido de justicia. El profeta Isaías dice que toda nuestra justicia delante de Dios, todas nuestras justicias ante el Creador son como trapos de inmundicia. Es decir, sucias, inmundas, como el trapo, la toalla sanitaria de una mujer menstruosa. Así son nuestras justicias delante de Dios. El apóstol Pablo, inspirado del Señor, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, verso 1. De modo que tu justicia, mis obras, tu piedad, nuestra piedad no es suficiente para alcanzar la justificación delante de Dios. Todo un acto que solo lo hace Dios y lo hace por medio de nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa esa expresión. ¿Y qué significa ser ministrado, convencido por el Espíritu Santo de juicio? ¿Qué es lo que esto significa? Esta expresión significa que usted
tarde o temprano, usted un día va a dar cuentas a Dios de su vida, de sus obras. Usted va a dar cuentas a Dios. La Biblia habla de que los que somos creyentes ya hemos sido llevados a ese juicio y Cristo llevó la ira de Dios sobre la cruz del Calvario para que tú y yo no fuéramos juzgados y condenados y objeto de la ira de Dios. Usted y yo ya hemos sido juzgados en la cruz de Cristo. Cuando Cristo moría allí, Él moría en nuestro lugar. Moría en nuestro lugar. El lugar que nosotros merecíamos por nuestros pecados era la cruz. Pero Él tomó nuestro lugar para que tú y yo no fuéramos allí y ser condenados y ser objeto de la ira de Dios. Cristo cargó allí en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. Ahora, eso tenemos que creerlo y confesarlo. Porque mientras que nosotros no lo creamos y no lo confesemos, eso no va a tener ninguna efectividad, no va a tener ningún efecto sobre nosotros. ¿Lo cree usted? ¿Usted cree que Jesucristo murió por usted? ¿Usted cree que la obra del Señor es suficiente? ¿Su sangre derramada es capaz de cubrir y perdonar su pecado? Si usted lo cree, entonces usted es salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted lo cree, es salvo. Si no, usted va a tener que enfrentar un día el juicio de Dios y escuchar la sentencia de condenación. Cuando allá, al final, en el juicio del gran trono blanco, se lean los libros y con ellos el libro de la vida, y su nombre no estará escrito allí en ese libro. Por tanto, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 20, verso 15, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted será lanzado a un lugar de tormento eterno, separado de Dios. Lo que la Biblia llama la muerte eterna. Muerte eterna. Esa sentencia usted la escuchará ya en el día del juicio final. Pues quien te convence de que esto es una realidad es el Espíritu Santo de Dios. Y una vez más te digo, yo puedo exponerte aquí todos los argumentos bíblicos, todos los argumentos racionales que yo pueda, y tú no ser convencido. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo que te enseñe, que te toque, entonces el Espíritu Santo te convence de que tarde o temprano tendrás que ir a dar cuentas delante de Dios. Y es mejor que cuando lo hagas tengas al Señor Jesucristo como abogado de tu parte y no que tengas que enfrentarlo como tu juez. Alabado sea el nombre del Señor. Tremenda es la obra que hace el Espíritu Santo entonces en el corazón de un pecador. Pero además de eso, sigamos oyendo qué más hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que es un pecador, que está habituado a practicar el pecado. El Espíritu Santo pone un límite al pecado y al mal. Génesis 6:3, primera a los Tesalonicenses 2:6-8. Esos textos bíblicos nos enseñan, Génesis capítulo 6, verso 3, nos enseñan que Dios pone un límite al pecado. Pone un límite. Dios pone una barrera. Hasta aquí llegarás. Y ese límite lo pone el Espíritu Santo de Dios. Lo hizo cuando destruyó la tierra por un juicio de un diluvio universal. Y lo hace en el día de hoy, permitiendo que el pecado no se desborde, sino que llegue a ciertos límites de tolerancia. Imagínate, si no hiciera eso el Espíritu Santo, hermano, ya esta creación, no solo la tierra, sino toda la creación ya estuviera destruida.
ya no habría esperanza. No habría esperanza. Pero gracias a que Dios, el Espíritu Santo, pone un límite al mal, la maldad no se desborda. La maldad no se desborda. Aunque va a haber un tiempo en que este límite será quitado. Esta barrera será quitada. Y entonces, dice el Señor, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, durante un tiempo que la Biblia llama la gran tribulación, el infierno mismo vendrá a esta tierra. Y serán desatados unos seres infernales que traerán maldad, aflicción, dolor, muerte, terror sobre esta tierra. Y Dios se lo va a permitir. Entonces el mal allí sí se desbordará. La gente en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que desearán morirse. Desearán que la muerte los alcance. Pero la muerte huirá de ellos. Porque el propósito no es que mueran durante ese tiempo, sino que sean atormentados, que sean afligidos. Por eso te digo, será un tiempo en el que literalmente el infierno vendrá a esta tierra. Y si hoy, mi amado hermano, estamos viviendo situaciones realmente dolorosas, tristes, situaciones que conmueven las entrañas, que conmueven la sensibilidad por tanta maldad, tanta impiedad. Imagínate tú cómo será esto cuando llegue la gran tribulación sobre esta tierra. Hoy le damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, por su inmenso poder, le pone un límite al mal, a la impiedad. ¿Tú crees que eso lo puede hacer un hombre? ¿Tú crees que eso lo puede hacer un obispo empoderado, lleno de títulos y de nombres? No, mi estimado hermano, mi estimado amigo, eso no lo puede hacer ningún hombre. No lo puede hacer ninguna institución. El único que puede ponerle freno al mal es el Espíritu Santo de Dios. Al Señor sea toda la gloria. Aleluya. El ministerio es el creyente. Muy bien. Además de que el Espíritu Santo ministra al hombre pecador, también tiene un ministerio especial a aquel que es creyente, aquel que es cristiano. Si tú eres de Cristo, en estos momentos, el que te dirige a ti, el que te guarda, el que te capacita de poder, el que sostiene tu testimonio, el que te hace vivir en comunión, en santidad delante de Dios, no es la iglesia, no es tu pastor, no es tu apóstol, tu mentor espiritual, no es ningún hombre. Quien te hace vivir a ti en esa condición es el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice que cuando Jesús oró para que el Padre enviara ese otro consolador, Él no solo dijo para que estuviera con nosotros, como efectivamente así es. El Espíritu Santo está con nosotros, pero algo especial por lo cual Jesús oró y Dios el Padre escuchó esa oración y la respondió, es el hecho de que Él no solo está con nosotros, Él está en nosotros, dentro de nosotros. Usted y yo somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. La Biblia enseña que el que es genuino cristiano, el que es un discípulo genuino, no una fotocopia, no una caricatura de cristiano, es aquel que tiene al Espíritu Santo morando en su interior. La pregunta para ustedes, ¿usted tiene al Espíritu Santo morando en su corazón? Porque solo los que son del Espíritu de Dios, solo los que tienen al Espíritu Santo de Dios son los que pueden clamar a Dios como Padre allá en los cielos.
Solo los que tienen al Espíritu Santo de Dios son aquellos que pueden reconocer que Jesucristo es Dios, es el Señor. Ningún otro. Ningún otro te puede enseñar y te puede persuadir de hacer eso, de creer eso. De creer que tienes un Padre allá en los cielos y clamar a nuestro Padre, Abba, Padre. Eso lo hace nada más aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en su interior. Así que Pablo revela esta poderosa y gloriosa verdad. Revela que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Por eso es que Él nos redarguye de pecado. Cuando tú y yo cometemos una falta, un pecado que ofende a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo es el que nos confronta en nuestro interior de que hemos pecado y por tanto Él nos motiva para que restauremos esa comunión que se rompe cuando tú pecas. Todo creyente, no importa su condición, no importa si es carnal o si es espiritual, no importa si es un recién convertido o una persona ya convertida de muchos años, no importa, todo creyente peca. Todo creyente peca. Ninguno de nosotros es impecable. Ninguno. Hay algunos que se creen. Eso sí es verdad. Hay algunos que se creen impecables. Pero el ser humano, nuestra naturaleza humana, está habituada a pecar. Está habituada, vendida al pecado. Y mientras que nosotros vivamos en esta condición natural, nuestra tendencia siempre será a hacer lo malo, a pecar, a cometer pecado. Ahora, un creyente puede pecar porque es ignorante, desconoce muchos preceptos de la palabra y como ignora, es fácil que los quebrante. Y cuando nosotros quebrantamos un precepto de la palabra de Dios, nos convertimos en pecadores o cometemos acciones de pecadores. Y si te habitúas a eso, tu carácter puede cambiar de ser un hijo de Dios. Tu carácter puede cambiar a ser un pecador. Que un pecador nace y se hace. Un pecador nace y se hace. Un cristiano puede pecar no solo por ignorancia, también puede pecar por debilidad, porque es débil. La Biblia habla de creyentes que son débiles y tienen que ser ayudados por aquellos que son fuertes. Tal vez tú seas un creyente espiritualmente débil. Hay gente que es débil mental, tiene una mentalidad débil y son fácilmente vulnerables y son vulnerados en su mente por Satanás, por el mundo, por los demonios. Hay creyentes que son retardados mentales. ¿Sabía usted eso? No solamente esta condición es una condición patológica del alma, sino también es una condición patológica espiritualmente hablando. Hay creyentes que son retardados mentales. Son de una mentalidad endurecida, un corazón endurecido para las cosas de Dios. Se vuelven creyentes insensibles. No los mueve nada, no los conmueve nada. No manifiestan realmente esa actitud de quebrantamiento y de humillación que un verdadero hijo de Dios debe manifestar. Difícilmente lloran, difícilmente se conmueven. Hay creyentes así. Y se pueden habituar a ser así de insensibles. ¿Ve? Como hay otros que se desbordan y todo es puro sentir. Yo siento, yo siento, yo siento. Siento que Dios no está aquí.
siento que la gloria de Dios me envuelve, siento que los demonios están dentro de mí, entonces ya no tiene dominio propio, sino es demonio propio, ¿no? Y la Biblia nos enseña a nosotros que usted y yo tenemos que vivir no es por lo que sientas, es por fe, no es por vista, es por fe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces un creyente puede pecar por debilidad o también puede pecar por omisión. Es decir, sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Eso se llama pecar por omisión. O también puede pecar por comisión. Comete el pecado de una manera deliberada y voluntaria. Comete el pecado de una manera deliberada y voluntaria. Sea cual sea la forma en que tú pecas, cuando yo peco, hay alguien que está dentro de nosotros que enseguida nos habla. Y no es la voz de la conciencia. Es la voz del Espíritu Santo que te dice, tienes que arrepentirte y tienes que restaurar tu comunión con tu Padre Celestial. Y allí inmediatamente usted debe acercarse al Señor en oración, confesar su pecado y hacer la promesa y la confesión delante de Dios de nunca volver a pecar. Y el Señor viene y escucha tu oración y te perdona, te restaura, te sana, te levanta. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Quién hace eso, hermano? Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Tú crees que algún ser humano pueda tener esa facultad? No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el ser humano, lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo que tiene siempre en su corazón es la actitud, el impulso hacia el mal, no hacia vivir en santidad y en obediencia al Señor. Otros ministerios del Espíritu Santo. Muy bien, hay otros ministerios que el Espíritu Santo desarrolla, además de ministrar al pecador, de ministrar al que es cristiano. Hay otros ministerios, conozcamos. Inspiró las Escrituras. Fue el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios. Esto no fue invento de escritores altamente dotados, intelectualmente capacitados. No, toda la escritura fue inspirada por Dios y ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. La Biblia tiene una utilidad maravillosa. La vida de una persona puede ser transformada por el mensaje de la Biblia. Este mensaje fue inspirado por Dios. Esto no puede hacerlo ninguna religión, ni lo puede hacer ninguna iglesia, ni lo puede hacer ningún ser humano. El poder que las Escrituras tienen, ¿sí?, no puede ser realmente ministrado por un ser humano o por una institución, cualquiera que sea. No fue el obispo de Roma ni la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la que escribió, la que inventó, la que diseñó la Biblia. No, fue el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Él fue el que inspiró a 40 escritores sagrados, 40 escritores escogidos a través de unos 16 siglos y nos trajo el consejo, toda la palabra de Dios. De manera que cuando tú lees la Biblia, cuando tú oyes la Biblia, lo que estás oyendo es la voz misma de Dios, inspirada o soplada por el Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Engendró el cuerpo de Jesús. Fue el Espíritu Santo quien engendró en aquella virgen el cuerpo de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo no engendró a Jesucristo como Dios. La Biblia dice que ya Jesucristo era Dios y preexistía. Uno de sus discípulos, inspirados del Espíritu Santo, escribe un relato acerca de su vida para demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es, mejor dicho, Dios el Hijo. Y como dice en el primer verso de su relato evangélico, San Juan dice:
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo el evangelio de Juan, todo el relato del apóstol amado, San Juan, tiene el propósito de demostrar que Jesucristo es Dios. Lo demuestra no solo por sus enseñanzas, lo demuestra no solo por su obra, sino por las señales que él manifestó. Señales que anunciaban y demostraron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pues bien, Lucas, uno de los relatores de la vida de nuestro Señor y su obra, en el capítulo 1 de su relato, el verso 35, dice que el Espíritu de Dios vino sobre una virgen llamada María. Y el Espíritu de Dios se posó sobre ella e incubó, engendró el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ese templo humano en el que Dios el Hijo iba a habitar, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no creó otro Dios. El Espíritu Santo creó el cuerpo de un ser humano. ¿Ve? Puso la otra mitad de los 23 pares de cromosomas que tiene todo ser humano. Sustituyó el esperma de José, ¿verdad? Y tomó los cromosomas de María, la madre. Por tanto, ella no es la madre de Dios, sino la portadora del Hijo de Dios. ¿Escuchó eso? Se lo voy a volver a repetir. El credo cristiano más antiguo declara que Jesús no fue creado sino engendrado. ¿Quién lo engendró? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hizo el Espíritu Santo? Sustituye el esperma de José y engendra el óvulo de María. Ella aportó los 23 cromosomas que tiene que aportar toda mujer cuando es incubada, cuando es inseminada. Y el Espíritu de Dios puso los cromosomas de Dios. Así que el ser que nace es un ser que es un ser humano, pero semejante en nuestra genética a todo ser humano. Sin embargo, es divino porque su espíritu no fue creado, ya le existía. Jesús entonces tiene dos naturalezas: la divina y la humana. La divina y la humana. Jesucristo es Dios y es hombre. A su nombre, a su nombre. Ahora, ¿quién creó el cuerpo? No fue el esperma de José. No, fue el Espíritu Santo de Dios. Fue el Espíritu de Dios el que creó, ¿verdad? Por su poder, un esperma, y el Espíritu Santo incuba, ¿verdad? Incuba a la mujer, así como lo hizo el Espíritu de Dios al principio. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, el verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice el verso 2, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, dice, cubría o se movía, incubaba la faz de las aguas. Esa obra de empollamiento, esa obra de incubamiento, esa obra de engendramiento que hizo el Espíritu Santo desde el principio en la creación, fue lo mismo que hizo en el vientre de esta mujer. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ese es el milagro de la encarnación del Hijo de Dios. Un milagro, ¿sí? Porque todos los seres humanos no nacen así. Los seres humanos nacemos de otra forma. La forma natural usted la conoce. Es una forma biológica, ¿sí? El hombre pues incuba a la mujer, la insemina, coloca su semen en el óvulo de la mujer. Y la mujer
aporta una parte del mapa genético que se forma en ese ser humano. No le da la sangre. Escucha eso. No le da la sangre. El mismo engendro, la misma criatura que comienza a desarrollarse a partir de un embrión, es la que produce su sangre. Es la misma criatura la que produce su sangre. ¿Ve? Eso está demostrado científicamente. Por tanto, Jesús no hereda nuestra naturaleza genética. Él es sin pecado al nacer. Si él hubiera sido engendrado por José, entonces sí hubiera nacido a los hombres como un pecador. Y él mismo hubiera necesitado redención. Pero él no nació de un hombre. Él nació por el poder, la obra y la gracia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si el obispo de Roma fuera el sustituto del Hijo de Dios, fuera el vicario filii Dei, también pudiera entonces engendrar hijos de la misma manera. Preguntémoslo si lo hace, ¿no? Si es capaz de hacerlo. Incluso no puede hacerlo, está impedido porque hay un dogma, ¿verdad?, que es impuesto a todos los clérigos y a todos los sacerdotes de esta iglesia. Se llama el celibato del clero. Por obligación, ellos tienen que abstenerse de tener una esposa y de procrear hijos, tener una familia. Así es que ni tampoco podría. Ahí hay una contradicción entonces en esto, ¿no? Hay una contradicción. Como todos los dogmas de esta iglesia, que ya dije en una ocasión que la fe de esta iglesia y de todos sus discípulos, de todos sus seguidores, está basada no en la palabra, sino en 47 dogmas aproximadamente. 47 dogmas. Ungió a Cristo. Él unge al Señor Jesús para que el Señor Jesús, dependiendo de Él, dependiendo del Espíritu, hiciera las obras que hizo. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste hizo todo lo que hizo. Sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, trajo luz a aquel que estaba en oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la obra, todos los milagros, todas las señales, todos los prodigios que Jesús hizo, no los hizo en su condición de ser Dios, sino ungido por el poder del Espíritu Santo del Señor. Venció a Satanás en esa terrible tentación, no por su condición divina, sino porque él fue ungido por el Espíritu y conocía las Escrituras, aprendió las Escrituras, las guardó en su corazón, y cuando el diablo cogió la Biblia y se la cambió, se la malinterpretó y se la aplicó, el Señor Jesús le respondió también por la misma palabra. Le respondió por la misma palabra inspirada. ¿Quién la inspira? El Espíritu Santo de Dios. Resucitó el cuerpo de Jesús. Él es quien resucitó al Señor Jesús. Cuando Jesús muere, conforme a las Escrituras, es el Espíritu de Dios, por su poder, el que nuevamente le da vida a ese cuerpo muerto. Es lo mismo que va a hacer con nosotros. Si tú y yo llegásemos a partir a la eternidad, nuestros cuerpos volverán al polvo de la tierra, de donde fuimos tomados. Nuestra alma, nuestro espíritu irá a Dios, al paraíso con el Señor, esperando el momento glorioso cuando Cristo venga por su iglesia y los muertos en Cristo sean resucitados primero. ¿Quién va a resucitar a todos los muertos en Cristo? El Espíritu Santo de Dios. Y esa es una esperanza gloriosa que tenemos nosotros. Que aunque muramos, aunque partamos, aunque la muerte pues nos visite, de todas maneras de la muerte, como dijo el patriarca Job, aún de ella, del polvo de la tierra, Él nos va a volver a levantar con un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso como el de Él. Ministrará al pueblo judío en la gran tribulación. En la gran tribulación el Espíritu Santo no se irá porque Él es Dios y es omnipresente, pero sí enfocará su ministerio hacia el pueblo judío. Y de ellos un remanente creerá. Un remanente creerá.
porque serán persuadidos por el Espíritu Santo a creer que Jesucristo es Dios, que Él es el Mesías, que Él es el profeta anunciado desde Moisés hasta sus días cuando Él llegó. Los visitó y los rechazaron. Es el Espíritu Santo quien va a convencer a aquellos de que ese que crucificaron, ese que rechazaron, no solo es el Mesías, sino que es Dios mismo, su Redentor, su Goel, su Salvador. Y los que lo reconozcan serán salvos. Los que lo reconozcan, los que acepten que su obra fue eficaz, que fue suficiente para alcanzar la salvación. Todo Israel será salvo, dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11, pero todo Israel que crea, todo israelita que crea. ¿Y qué es lo que tiene que creer? Que Jesucristo es Dios, que Él es el Salvador, el Redentor del pueblo de Israel. Entonces los que lo confiesen y lo crean serán salvos. ¿Y por qué ellos creerán y por qué ellos aceptarán? Porque el Espíritu Santo los convencerá. Él es quien los convencerá de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, el que rechazaron, al que traspasaron, al que crucificaron, ese es Dios, ese es su Salvador, el Hijo del Rey David. Alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo restaurará la tierra. Él restaurará la tierra. Cuando el Señor venga, establezca su reino, Él establecerá un modelo de gobierno universal que durará por lo menos 1000 años. Y durante esos 1000 años empezará un proceso de restauración de todas las cosas. Eso le enseñó el apóstol San Pedro en uno de los poderosos discursos, los primeros poderosos discursos que este apóstol del Señor predicó. Él dice eso, que cuando el Señor venga y establezca su reino, Él restaurará todas las cosas. No solo la tierra, sino aún el universo será restaurado. El Señor creará cielos nuevos y tierra nueva. Pero así como hizo al principio el Espíritu Santo, que participó de la obra creadora de Dios, hará también cuando la Biblia dice que en un momento Él creará cielos nuevos y tierra nueva, un universo nuevo, un orden universal, un orden cósmico que no hay palabras para describirlo. No existen palabras para describirlo. El apóstol Pablo, cuando contempló estas cosas, dijo que Dios había preparado estas cosas para los que le amaban. Y dijo que eran cosas que no habían subido en corazón de hombre, ni a la imaginación de ningún hombre. Juan, el apóstol, también escuchó cómo era ese mundo nuevo. 7 truenos le declararon cómo era. Y cuando lo iba a escribir, le dijeron: no lo escribas, no lo escribas, séllelo. Porque eso está dado es para los últimos tiempos. Cuando el Señor ordene este universo. Entonces el mundo se va a acabar, sí, pero en cuanto a su sistema cósmico, su sistema universal, más bien el mundo no es que se va a acabar, sino que será recreado, será reciclado en un universo nuevo. Cielos nuevos, tierra nueva, serán renovados por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees que eso lo puede hacer un hombre? ¿Lo puede hacer el obispo de Roma? No, mi estimado. No, señor. Esto solamente lo puede hacer Dios porque Él es omnipotente. Él tiene todo poder. Amén. El Espíritu Santo es el promotor del movimiento carismático moderno. Muy bien. Este movimiento carismático moderno es lo que se llama el pentecostalismo. El movimiento pentecostal. Y esto nació a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. La iglesia, escúchame, la iglesia reformada, la iglesia que nace
a partir del siglo XVI, con los movimientos reformadores de Martín Lutero, de Juan Calvino y de otros más, Ulrico Zwinglio y otros más. Esta iglesia, su poder, el poder de transformar, el poder de impactar a su generación, solo duró un siglo y un poquito más. Estamos hablando de que la influencia de la reforma solo pasó a la siguiente generación. Un siglo y algo más. 1517 hasta el siglo XVII. Hasta allí llegó. Pero durante los siglos XVIII y XIX, la iglesia cayó en un sectarismo, cayó en una frialdad espiritual impresionante. La iglesia se llenó de humanismo, la iglesia se llenó de filosofía, la iglesia se contaminó, se enfrió espiritualmente. Pero a principios del siglo XX, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra, en los Países Bajos, allá en Europa, comenzó una especie de avivamiento. Y este avivamiento despertó a la iglesia o a un sector de la iglesia. Ese sector de la iglesia comenzó a ministrar el poder del Espíritu Santo. Y fue tan grande el impacto que esto provocó una obra misionera al mundo entero. Y hoy en día, solo en países como el Brasil, por ejemplo, solo en países como el Brasil, hoy hay más de 30 millones de cristianos pentecostales llenos del poder y la unción del Espíritu Santo. Solo en Brasil. Solo en Brasil. A este sector de la iglesia, obviamente la iglesia tradicional, la iglesia fría, la iglesia muerta, la iglesia reformada, apuntó sus baterías y comenzó a decir que este movimiento era una herejía, que este movimiento era satánico, que esto era un movimiento fanático. Pero gracias al movimiento pentecostal, gracias a que el Espíritu Santo avivó a esa generación, hoy en día la iglesia se mantiene en pie. Si no hubiera sido por eso, la iglesia hubiera sido absorbida por el mundo. Estoy hablando de la iglesia genuina, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que nació con la reforma, pero que no fue capaz de trascender a las generaciones siguientes. Un remanente creyó, y ese remanente hoy en día son millones en el mundo, millones. Aquí en Colombia existen denominaciones cristianas que son pentecostales, creen en el poder del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Ellos creen que el Espíritu Santo, así como ministró a la iglesia primitiva, también sigue ministrando a la iglesia de hoy. Gracias a esto, en Colombia hay cerca de unos 5 millones de cristianos pentecostales. 5 millones de cristianos pentecostales en Colombia. Y la cuenta sigue si tú buscas en otros países y te darás cuenta de algo que también es innegable. Quienes sostienen el avivamiento en la iglesia de Jesucristo no son las iglesias tradicionales, las iglesias calvinistas, metodistas, luteranas, wesleyanas, no. Quienes mantienen avivado el poder del Espíritu Santo en su interior son las iglesias pentecostales. ¿Quién promovió todo esto? El Espíritu Santo del Señor, mi amado hermano. Es como especie de una lluvia tardía que está siendo derramada, ¿verdad? Hasta cuando venga el Señor Jesús. Es eso. El Señor está derramando la lluvia tardía, la lluvia del Espíritu, para que nuestros corazones sean avivados, preparados y la iglesia sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo.
A su nombre. A su nombre. En las Sagradas Escrituras encontramos tipos emblemáticos del Espíritu Santo, entre ellos vestidura, promesa, sello, fuego, aceite, agua, aliento, vino. Todos ellos nos hablan de su poder divino, pero es necesario que con Él establezcamos una relación más personal. Amén, amén. Con esto vamos a concluir. Vamos a concluir con esto. Mire, en la Biblia se usan muchos emblemas para referirse a la persona y al poder, la obra, el ministerio del Espíritu Santo. Pero Él es más que un emblema. Él es una persona. Y es una persona tal que quiere tener comunión con nosotros. Quiere tener comunión contigo, comunión conmigo. Quiere tener una relación íntima, personal. Y nosotros necesitamos, nos conviene tener al Espíritu Santo como amigo. Porque Él es el que impulsa, promueve la santidad, la fidelidad a Dios. Y Él está haciendo una obra maravillosa en nosotros. El Espíritu Santo está transformando nuestro carácter egocentrista. Lo está transformando cada día de gloria en gloria y nos va llevando de victoria en victoria en un proceso hasta ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra más maravillosa que el Espíritu está haciendo hoy a favor del creyente. Transformarnos a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nos conviene tener amistad, una amistad íntima y personal con el Espíritu Santo de Dios. Al estar en comunión íntima con Él, nuestras vidas cambian y somos instrumentos más eficaces en sus manos. Permitámosle al Espíritu Santo que Él nos llene cada día y que con su unción poderosa podamos representar dignamente el nombre de Jesús y de su reino en este mundo. Amén. 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 Permítale al Espíritu Santo que Él ministre su vida, que ejerza su ministerio en su vida. Él es un caballero, ¿sabe? Él no lo va a hacer si tú y yo no se lo permitimos. Por eso es importante de que le digamos a Él, Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Señor, sigue transformándome a la imagen de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Señor, yo me rindo a ti. A veces los cristianos pentecostales hacen más énfasis en llenarse del poder del Espíritu Santo, en pedirle a Dios que los llene del poder del Espíritu Santo para ellos ministrar, para ellos servir, para ellos hacer la obra, ejercer un ministerio en el poder del Espíritu Santo. Y andan así muchos creyentes pentecostales en el día de hoy, buscando poder, poder, poder y más poder. Pero a veces, y creo que esto es un sentir de Dios, creo que Dios hoy está más interesado, no es tanto en que tú te llenes del poder del Espíritu Santo, lo cual es necesario, sino más bien que tú te entregues al dominio, a la dirección, al control del Espíritu Santo. No se trata entonces de qué tanto poder del Espíritu de Dios tengo en mí, sino qué tanto tiene el Espíritu Santo de Dios de mí. Hoy por eso la invitación es a que te rindas al Espíritu Santo. Ríndete. Y deja que Él continúe haciendo su obra en ti. Este es el llamado al que es creyente. Y al que no es cristiano, recuerda, si no eres transformado por el Espíritu de Dios, si no eres regenerado por el Espíritu de Dios, tú no eres hijo de Dios. No tienes esa condición. Lo importante no es que tú creas en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios creen en Dios. Lo importante es que tú tengas al Espíritu de Dios dentro de ti. Ahora, si esta es tu necesidad y esta es tu decisión, yo quisiera hoy invitarte para que recibas al Señor ahí en tu corazón y Él haga su obra transformadora. Él te regenere,
Él te haga nacer espiritualmente como un hijo de Dios. Es tu decisión, es tu voluntad. Te invito a que me acompañes a orar entonces. Diga conmigo estas palabras. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra. Creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu espíritu y transfórmame. Transfórmame ahora. Regenérame ahora. Hazme un hijo de Dios, porque yo creo en ti. Te confieso como mi Señor y Salvador. Y te invito a entrar en mi corazón para que tú tomes las riendas de mi vida. Te entrego la dirección de mi vida. Enséñame a orar y a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.